Buenas, ¿cómo andan? Eh, bueno, en esta ocasión les traigo este libro, Bendición de la Tierra, del autor noruego Knut Hamsun. No sé bien cómo se pronuncia porque la verdad es noruego y, bueno, digámoslo, Hamsun, ¿no? Bueno, a este autor lo conocí porque hace unos días el canal ADH, el que conduce Sebastián Porrini y Diego Ortega, subieron un video al respecto de la obra de Hamsun, ¿no? Y gracias a ese video lo conocí, me fijé en la obra que más me llamó la atención, Bendición de la Tierra, porque también tienen otros como Hambre, como Pan y Misterios, y la verdad me encantó. Yo no soy muy aficionada a la literatura, prefiero los libros históricos, teológicos, filosóficos, pero en esta ocasión la verdad es que este libro, y siendo ficción, siendo literatura, es maravilloso. Bueno, les recomiendo ver el video, les recomiendo que lean esta obra, por supuesto, como siempre les digo. Y si quieren podemos hacer un breve repaso sobre quién fue Hamsun, ¿no? Hamsun, como digo, fue noruego, nació en 1859, murió en 1952, vivió casi 100 años, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1920 justamente por este libro, Bendición de la Tierra. Y bueno, después tuvo ciertas implicancias políticas que la verdad no vale la pena mencionarlas porque mm, no es importante en su obra. Él no hace una apología hacia la ideología política que él tiene, sino más bien en este caso, esta obra, hace una apología en defensa de la vida, en contra de los infanticidios que eran muy comunes en esa época, como podemos entender. Eh, También habla mucho sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, sobre la vida del campesino, sobre la vida de los hombres solitarios, los hombres pioneros que llegan a una tierra completamente virgen, completamente deshabitada, como es el caso del personaje principal de este libro, y la vuelven fértil, ¿no? No solamente fértil en el sentido de que convierte el terreno en arable, apto para la agricultura o la ganadería, sino también que fértil en el sentido familiar, porque le da a la tierra hijos, él tiene varios hijos. Bueno, en este caso, esta obra se centra sobre la imagen de Isaac. Isaac es esta imagen, este arquetipo del hombre pionero que llega a una tierra completamente alejada de cualquier rastro de civilización y en ella emprende esta ardua tarea, ¿no? de fertilizar la tierra, en estos dos sentidos de los cuales les hablaba. Su mujer es Inger y tiene varios hijos, Eliseo, Ciber, Leopoldina y Gensina. Y otra hija más, donde su mujer comete infanticidio. Bueno, sin más podemos empezar a relatar. Este video no va a ser tan largo como los otros porque uno disfruta la obra en su totalidad y los diálogos son bastante largos, los temas son bastante largos, así que si bien van a ser pocos puntos donde nos explayamos, van a ser bastante largos. Así que calculo que va a ser un video bastante más corto a los anteriores. Bueno, podemos empezar con comentarios sobre el infanticidio que hace Isaac sobre el infanticidio que cometió su mujer, en el cual ésta se intenta defender diciendo que el policía que la condenó intentó justificarla, digamos, menospreciar, restarle importancia al hecho que ella había cometido, ¿no? Y dice así: una vez refirió Isaac las palabras de un médico joven, el cual, por todo comentario a su delito, había dicho: ¿por qué castigar a quien quita la vida a un niño, aunque fuera un niño sano o de conformación completa? Los niños no son más que una masa de carne.
¡Qué monstruo de hombre!, exclamó Isaac. Nada de eso, repuso Inger, y contó las bondades que aquel médico tuvo con ella, como fue él quien encargó a un compañero que le operase la boca, haciendo así de ella una criatura humana, y ahora solo le quedaba una cicatriz. Esta era la realidad, una cicatriz como único rastro. Se había convertido en una mujer bonita, lozana, sin grasa superflua, con la piel algo morena y una hermosa mata de pelo. En verano, casi siempre descalza con la falda corta, las piernas al aire. Isaac, como todos, reparaba en ella. Bueno, lo que dijo anteriormente el policía, la verdad es bastante chocante. Los niños no son más que una masa de carne. Hablamos nos da a entender el desprecio profundo hacia el origen de la vida, ¿no? Donde, bueno, todos en algún momento fuimos niños, todos alguna vez fuimos una masa de carne y no por ello merezcamos menos posibilidades de vivir, ¿no? Pero bueno, como en esa época, en 1900, este libro fue escrito en 1917, vemos que también hasta el día de hoy siguen existiendo gente realmente monstruosa y frívola, ¿no? Bueno, más adelante hablamos del descargo de conciencia de Inger ante el hecho que ella cometió, porque, bueno, debe ser algo terrible cometer infanticidio contra tu propio hijo, ¿no? Cosa que hoy en día ya casi nadie habla sobre el cargo de conciencia que recae en una mujer que asesina a sus hijos, ya sea que esta persona haya nacido o que no haya nacido. Poco se habla de esto en relación al aborto. Inger acabó por ser presa de la melancolía. La soledad la oprimía y creció en ella la piedad. ¿Podía evitarlo acaso? Nadie puede evitarlo en aquellos parajes desiertos, en los cuales no impera únicamente lo terrenal, sino también la devoción y el temor de Dios y mucha superstición. Inger creía, con más motivos que otros, que había de estar preparada para el castigo del cielo, que no dejaría de venir. Sabía que Dios vagaba en las noches por todos aquellos lugares y que sus ojos perspicaces la encontrarían sin remedio. No cabían grandes enmiendas en una vida cotidiana como la suya. Pero podía al menos esconder su sortija en el fondo del baúl y escribir a Eliseo que también se corrigiera. Por lo demás, poco podía hacer, a no ser trabajar con mayor ahínco y no concederse descanso. Sí, algo más cabía que hiciera, cubrir su cuerpo con vestidos muy sencillos, y solamente los domingos, para que se viera la diferencia, se pondría al cuello una cinta de seda azul. Esta ficción de pobreza era una especie de filosofía estoica, una forma de humillación. La cinta de seda que Inger se ponía en el domingo no era nueva, provenía de una gorra que al de Poldina se le había quedado pequeña, estaba descolorida y, por hablar claro, a lo sucia, y ahora lo usaba Inger como modesto adorno dominguero. Iba muy allá Inger en esta ostentativa ficción de pobreza. ¿Hubiera tenido más mérito de haberse visto obligada a llevar tan humildes prendas? Dejémosla en paz. Que bien se lo merece, excedíase en el cumplimiento de sus obligaciones. Había 2 hombres en la hacienda, pero Inger esperaba que hubieran salido y empezaba ella misma a cerrar la madera. ¿A qué todo ese castigo? Ella era un ser insignificante, ordinaria en sus facultades y sin importancia ni su existencia, ni su muerte más allá del círculo reducido en que se movía. En este era la primera, y se creía merecedora de todo el castigo que se empeñaba en soportar. Sibel y yo hemos hablado, le decía el marido, y no nos gusta que hagas más de lo que debes, aserrando nuestra madera. Lo hago en descargo de conciencia, replicaba Inger. Bueno, podemos ver que a pesar del acto que cometió, ella se sintió culpable, ¿no? Y comenzó a llevar una vida mucho más estoica, donde la pobreza ya empezaba a caracterizarla, pero no una pobreza que viniese por el hecho de que ella no podía conseguir una vestimenta más adecuada, ¿no? Sino que ella, ante la culpa que sentía, adoptaba esos ropajes, esa cinta azul medio desteñida y muy usada,
como símbolo de esa pesadumbre que llevaba en su alma, de esa culpa que llevaba por matar a su propia hija. Bueno, más adelante podemos hallar el caso de otro infanticidio, en este caso uno perpetrado por una muchacha que se llamaba Barbro y del cual el padre era Axel Strom. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, eran vecinos de Inger, de la familia, ¿no? En este caso nos cuenta la señorita Bárbaro que ella no fue el primer infanticidio que cometió, sino que fue el segundo. Y lo dice, lo admite con una frialdad que uno al leer estas líneas realmente le hiela la sangre, a uno le provoca incomodidad. Pero bueno, nuevamente, la mayoría de las mujeres que hoy en día cometen aborto creo que tienen la misma frialdad que esta mujer, ¿no? Donde abortar porque, bueno, es la única opción que ellas ven como posible. Y en este caso cometió un infanticidio ahogando a su propio hijo. Es terrible. Acabó no importándole nada que Axel sospechara de ella, porque su esposo, su marido Axel, sospechaba que ella había asesinado a su hijo, pero ella no la aceptaba. Nada que Axel sospechara de ella a propósito de la muerte del niño. Al contrario, se reía orgullosamente, nada confesaba, pero decía: suponiendo que lo hubiera ahogado, ¿qué? Tú vives en un desierto sin saber lo que pasa en el mundo. Y en un diálogo sobre la misma cuestión, ella pareció quererle convencer de que lo estaba tomando demasiado en serio. Ella no daba a un infanticidio más importancia de la que merecía. Le contó el caso de dos muchachas en Bergen, otra ciudad, que habían dado muerte a sus hijos recién nacidos. La una salió con unos meses de prisión por haber sido tan tonta de no matarlo directamente, sino dejarlo en intemperie, donde murió de frío, y la segunda fue absuelta. No, la ley ya no es en este punto tan inhumana como antes, decía Bárbaro. Y además, no siempre se descubre. En Bergen, una de las camareras de un hotel había cometido 2 veces infanticidio. Era de Cristianía. Cristianía es el actual Oslo, en Noruega. Y llevaba un sombrero con plumas. Por último, la tuvieron 3 meses en una cárcel, pero lo del primer hijo no se supo nunca nada, contaba Bárbaro. Axel sentía cada vez más horror hacia ella. Se esforzaba en comprender, en discernir algo entre aquellas tinieblas. Pero en el fondo, era como decía la muchacha, él lo tomaba demasiado en serio. Con su vulgar corrupción, Bárbaro no era digna de que se ocuparan de ella formalmente. Para ella, el infanticidio no suponía nada. En sí mismo no tenía nada de extraordinario. Era únicamente el producto de toda la inmoralidad y toda la ligereza que podía esperarse de una criada. Eso se manifestó en los días que siguieron, sin una sola hora de reflexión, como antes se disipaba en charlas superfluas, como una criatura que era. Bueno, acá vemos cómo con el paso del tiempo las leyes fueron cambiando, ¿no? Porque antes una mujer que cometía infanticidio estaba duramente condenada en la sociedad, y no solamente en la sociedad, digamos, en el común de la gente, sino con leyes legales, con leyes jurídicas estaban condenados estos actos. Y vemos como, a pesar de que este libro fue escrito en 1917, hasta el día de hoy pasaron más de 100 años. Y hoy en día no solamente no se condenan los infanticidios, sino que el Estado es el aval, el garante de que esos homicidios sean llevados a cabo sin ninguna consecuencia. A diferencia de estos actos, donde vemos que en un caso la mujer fue absuelta y en otro caso solamente estuvo 3 meses en la cárcel por matar a su hijo. Sin importancia, ¿no? Como quien roba un alfiler. Pero bueno, los tiempos cambian y en 100 años cambiaron muchísimo. Más adelante,
podemos hablar sobre la situación de pesadumbre que sintió Axel cuando, bueno, se enteró que su hijo efectivamente había sido asesinado por su madre. Y en este caso me gusta mucho esta parte donde el hombre, muchas veces ignorado, siente el dolor en su alma al darse cuenta que eh, él, cuando embaraza a una mujer, realmente, a pesar de que también es su hijo, la vida corresponde solamente a la mujer. Y en cambio las ilusiones que un hombre se hace cuando su mujer está embarazada, las ilusiones de, por ejemplo, llevar al niño a acompañarla a sus actividades, de compartirle sus valores, su ética, su moral, todas esas cosas quedan destruidas por las mujeres. A pesar de que un niño no es solamente producto de una mujer, producto de ambos. Y esta imagen, estas líneas en las cuales Axel nos habla sobre el dolor, la pesadumbre que él sentía, es muy esclarecedor sobre el papel del hombre que siempre es tan olvidado en estos casos. Nos dice, apesumbrado, con la cabeza baja, abandonó Axel la habitación. No le preocupaba gran cosa que Bárbaro hubiese dado muerte al primer hijo, y tampoco hacía gran cosa de que lo hubiera tenido, ni había sido ella la inocencia personificada, ni por tal pretendía pasar a los ojos de Axel. Bien al contrario, no le ocultó su experiencia y hasta le instruyó en algún juego turbio, pero Axel se creía con derecho a este segundo hijo, verlo vivo a su lado, aquel ser pequeño, delicado, un hombre en miniatura, que solo pudo ver sin vida, envuelto en un jirón de tela. Si efectivamente era culpable de la muerte del niño, había obrado mal con él, había destrozado un vínculo que le era muy querido y que nada podría compensar, pero también podría ser que la juzgara equivocadamente y que en realidad Bárbaro hubiese resbalado y que una vez en el agua no le hubiera sido posible levantarse. De todos modos, allí estaba aquel pedazo de camisa que se había provisto al salir de casa. ¿Y qué tiene que ver este pedazo de camisa? Bueno, porque Bárbaro dice que ella en realidad no asesinó a su hijo o realmente no lo acepta. Dice que ella iba al río, se resbaló estando embarazada y ahí el niño quedó ahogado. Pero lo que es curioso en este caso es que ella llevaba un cacho de camisa, un pedazo de tela, donde envolvió al hijo y lo enterró, sin más. Es decir, si ella no iba preparada al río a asesinar a su hijo, ¿por qué es que llevaba un cacho de tela donde envolverlo y enterrarlo? Eso es lo curioso, eso es lo que sospecha Axel. Y bueno, nuevamente remarco la importancia del hombre y la importancia del hombre que juega a la hora de tener un hijo, pero a su vez la falta de papel, de importancia que se le da a la hora del embarazo, ¿no? Durante el embarazo y durante cuando una mujer da a luz, dice. Pero Axel se creía con derecho a este segundo hijo, verlo vivo a su lado, aquel ser pequeño, delicado, un hombre en miniatura, que solo pudo ver sin vida, envuelto en un jirón de tela. Pero bueno. Más adelante podemos hablar un poco sobre la vida en el campo, ¿no? Sobre cómo el campesino ve su vida, lejos de los chusmeríos, de los chimentos que pueden ocurrir en un pueblo, en una ciudad, simplemente ellos en un desierto rodeados de animales, sin más compañía que Dios, y nos dice. Cómo hablaban del asunto sin cansarse, tanto Axel como Silver tenían sus intereses y sus fines, tan importantes como los de otro cualquiera. Las tierras eran su mundo, y la labor cotidiana, las estaciones y las cosechas eran sus aventuras. ¿Y no era una vida inquieta? Sí, un poco. A veces eran bien pocas las horas que podían conceder al descanso, otras veces habían de pasar por alto las comidas.
pero lo soportaban bien. Tenían una salud a prueba de pasarse 7 horas debajo de un tronco de pino, sin más consecuencias, siempre que conservaran enteros los huesos. ¿Qué era una vida en un mundo de estrechos horizontes sin perspectiva? ¿Acaso? Pero qué perspectivas ofrecía ese castillo grande con su comercio allí en tierras yermas. Bueno, ahora vemos como no es que fuese solamente aburrido, un desierto sin nadie con quien hablar, sino que esta vida donde las estaciones, las cosechas, el labor del campo marcaban su vida, les daban un sentido que muchas veces en la gente de la ciudad esto no lo tiene, ¿no? Bueno, más adelante podemos volver a hablar de un tema parecido, que es, digamos, que la vida del colono era vacía y triste. Y en este sentido, colono es un sinónimo de campesino. Y nos dice lo siguiente: ¿quién decía que la vida del colono era vacía y triste? Nada de esto. El campesino reconocía unas fuerzas superiores, tenía sus sueños, sus ilusiones, sus afectos. Un día, al anochecer, Ciber andaba por la orilla del río y de pronto se detiene. Flotan en el agua dos patos salvajes, macho y hembra. Le han notado, se han dado cuenta de la presencia del hombre y están recelosos. Una de las aves dice algo, emite unas voces, una melodía en 3 tonos y la otra responde. Inmediatamente levantan las alas los 2 patos y vuelan corriente arriba, a un tiro de piedra, donde vuelven a posarse en el agua. Es el mismo lenguaje que la otra vez, algo tan etéreo, tan del cielo. Ciber, parado en la orilla, contempla a los 2 patos. Le sigue en su vuelo al reino de los sueños. Ha resonado algo en su interior, una onda de dulzura ha inundado su pecho, algo ya vivido, de una belleza y de una fuerza primitivas únicas, cuya imagen real se hubiera borrado, renace en él. Vuela a sus casas despacio y no habla a nadie de lo visto, porque las palabras terrenales no bastan. Esto fue lo que sucedió un día a Silver de Serenyara, un joven sin talento extraordinario. Ahora imagínense una imagen realmente tan hermosa donde algo completamente simple, completamente banal, como es ver a 2 animales salvajes haciendo una danza de aparamiento con todo lo que esto conlleva, los sonidos, las imágenes, las luces en medio de la noche sin más compañía que unos animales. Y nos dice que la vida del colono no es triste, no es vacía, sino que está llena de ilusiones, de afectos, de estas imágenes que solamente la naturaleza como creación de Dios nos las puede dar, ¿no? Que nos hace recordar aquello que cada uno tiene en su alma, ¿no? Una imagen casi divina, una imagen primitiva, primordial, que nos llena el alma de gozo. Como en un hecho tan simple como es la danza de aparamiento de 2 patos. Bueno, más adelante podemos seguir un poco más redundando sobre este mismo tema, que es la relación entre el hombre y la naturaleza. Y nos dice lo siguiente. Bueno, en este caso, todas las líneas las dice Geisler. ¿Quién es Geisler? Geisler es un comandante que le da una mano, que le ayuda a Isaac a poner en orden sus tierras, o sea, a delimitar sus tierras, a poner las cosas en orden, le ayuda con toda la parte legal, jurídica. Y él nos habla de cómo, a diferencia de estos campesinos, su hijo optó por la vida del judío, por la vida del yanqui, por la vida de aquel que solamente vive por y para el dinero, una vida completamente materialista. Y lo compara la vida de su hijo en contraposición a la de Silbert, que recordemos que Silbert es el hijo de Isaac, de este colono, ¿no? Nos dice: voy, pues, a comprar las piedras una vez más. Antaño mi hijo compró en mi lugar. Es un muchacho de tu edad y nada más. En la familia él es el rayo, yo soy la niebla.
Soy de los que conocen lo que conviene, pero no lo hacen. Él es el rayo y ahora está al servicio de la industria. Yo soy algo, pero él no es nada. Es solamente el rayo, el hombre dinámico de nuestro tiempo. Pero el rayo, como tal, es estéril. Pongamos vuestro caso, el de Seyanra. Seyanra es el nombre que le pusieron a las tierras donde viven estos colonos. ¿Veis? Todos los días que las montañas azules no son invenciones, son las viejas montañas que se alzan desde tiempos remotos, pero son vuestras compañeras. Así vais al unísono con ellas y con la anchura del espacio y habéis sido arraigados. No tenéis necesidad de empuñar la espada y sin proteger vuestra cabeza con un yelmo y con una mano desarmada, atravesáis la vida rodeados de aventuras. Mira, ahí está la naturaleza, es tuya y de los tuyos. El hombre y la naturaleza no se hacen la guerra, se dan la razón recíprocamente, no entran en competencias ni corren a porfia detrás de ningún perjuicio, sino que andan del brazo. Así os veo, gente de Seyanra. Coronados de prosperidad, las montañas, el bosque, las praderas, el cielo y las estrellas. Todo esto no está sujeto a medias mezquinas. Es inconmensurable. Hazme caso, Ciber, y conténtate con tu suerte. Tenéis todo lo que necesitáis para vivir, y todo aquello que es objeto y fin de vuestra vida. Nacéis y engendráis nuevas generaciones. Sois necesarios en la tierra. No todos lo son, vosotros sí. La tierra necesita de vosotros. Sois los que mantenéis la vida. Vosotros sois así que una generación sigue a la otra, y cuando una se extingue, la siguiente pasa a ocupar su lugar. Y esto es lo que se llama la vida eterna. ¿Y qué tenéis en cambio? Tenéis una existencia legal y honrada, una existencia en armonía con todos los demás. ¿Y qué más tenéis? Nada os subyuga ni os domina. Gente de Seyanra, tenéis paz y poder y dominio. Estáis rodeados de la inmensa bondad. Esto es lo que tenéis a cambio. Descansáis sobre un seno cálido y jugáis con una blanda mano maternal y bebéis hasta apagar la sed. Pienso en tu padre, que es uno de los 32.000, y tantos otros. ¿Qué somos? Yo soy algo, soy la niebla, estoy aquí y estoy allá. Voy y vuelvo. A veces soy la lluvia que cae sobre tierras sedientas, pero los otros, mi hijo es el rayo, que no es realmente nada, un resplandor fugaz y estéril, y sabe hacer negocios. Mi hijo es el típico hombre de nuestro tiempo. Cree sinceramente lo que su tiempo le ha enseñado, lo que le han enseñado el judío y el yanqui. Yo lo veo y muevo la cabeza. En mí no hay nada de misterio. Solo en el seno de mi familia soy la niebla y muevo disconforme la cabeza. Y es que a mí, Ciber, me falta el don de obrar sin escrúpulos. Si tuviera ese don, también podría ser el rayo. Así soy la niebla. Es decir, el rayo, su hijo, es un ser sin escrúpulos, que solamente se ocupa de hacer negocios, de crecer, prosperar económicamente, materialmente, a diferencia del campesino, a diferencia del colono, donde el hombre y naturaleza son uno, se unen recíprocamente, se necesitan para sobrevivir el uno del otro, y donde el hombre, nuevamente volvemos a esta tierra, fertiliza la tierra, no solamente con animales, con agricultura, sino también con hijos. Nos dice, nacéis y engendráis nuevas generaciones. Sois los que mantenéis la vida. O sea, bendicen a la tierra con más hijos, con más vida, y eso es lo que realmente domina a esta relación simbiótica. Y ahora vayamos a la última parte, donde finaliza esta gran obra, donde podemos hablar sobre la sabiduría del campesino, que en principio podría ser un hombre sencillo, un hombre tosco, un hombre vulgar, a diferencia del hombre de las ciudades, ¿no? Que claro, que sabe del mundo, que sabe de las cosas, sabe cómo funciona la economía, sabe de política, de ideologías, sabe de muchas cosas. Mientras que el campesino hasta el día de hoy tiene esa mirada sobre ellos, hombres vulgares, sencillos, toscos, idiotas. Pero acá
Hamsun nos da un breve recorrido sobre cómo es el pensamiento, sobre cómo es la sabiduría sencilla, que no por ser sencilla deja de ser importante, deja de tener una belleza primordial, una belleza primigenia. Y nos dice lo siguiente: allí va Isaac atravesando el campo, sembrando un coloso, un tronco, va vestido con la lana que le proporcionan sus rebaños y calza zapatos de la piel de sus propios terneros y vacas. Conforme al uso piadoso, va con la cabeza descubierta mientras siembra. Es calvo en la parte superior del cráneo, pero una corona que forman sus cabellos y su barba encuadra su cabeza. Es Isaac el Margrave. Rara vez sabía la fecha exacta en que vivía. ¿Para qué? Holgaba el acordarse de plazos ni apremios. En su calendario había unas cruces que señalaban cuándo había de parir una vaca. Sabía que para San Olaf, un santo noruego. Sabía que para San Olaf, en el otoño, convenía haber entrado el heno. Sabía que cuando tenía lugar, por primavera, la feria de ganados y que 3 semanas después el oso salía de su cueva y que la semilla había de estar ya en la tierra. Sabía lo indispensable. Es campesino de las tierras solitarias hasta la médula y agricultor de pies a cabeza, un resucitado de tiempos remotos que señala hacia el futuro, un hombre de los primeros tiempos de la agricultura, un labriego de 900 años de edad y pese a ello el hombre del día. Es maravilloso. Podemos volver a releer esta última parte que nos recuerda a esta revolución neolítica, ¿no? Del paso el hombre pastor a la agricultura, de sedentarizarnos. Es campesino de las tierras solitarias hasta la médula y agricultor de pies a cabeza, un resucitado de tiempos remotos que señala hacia el futuro, un hombre de los primeros tiempos de la agricultura, un labriego de 900 años de edad y pese a ello el hombre del día. Bueno, efectivamente este es un video más corto que los demás. Les recomiendo mucho leer este libro porque consta de 400 páginas y la verdad es tan llevadero, tan psicológico, tan profundo, y sin ser un libro espiritualista, es profundamente trascendental. Y bueno, sin más, yo me despido. Nos vemos.